¿Qué tal? Bienvenidos a Caja, Catecismo para Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Bienvenidos a nuestro video número 12. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en el video anterior. Decíamos que orar y rezar lo diferenciamos para una manera fácil de entenderlo y era equivalente a dos brazos que necesitamos que ambos estén fuertes cuando necesitemos cargar un problema. Por eso hay que rezar y orar. Y diferenciábamos que rezar es decir oraciones establecidas por otros y orar es platicar con Dios, aunque signifique lo mismo, así los separamos. Ambos son necesarios y obligatorios para todo cristiano, para todo católico. Las reglas para orar correctamente son humildad, confianza y perseverancia. Vimos también la diferencia entre signarse, santiguarse, persignarse. Vimos que el Padre Nuestro es la oración más importante de todas las oraciones. Vimos el Ave María, el Salve, Gloria, etc. Vimos el credo corto, que es el credo de los apóstoles, y el credo largo, que es el de Nicea. Vimos el rosario, su origen, su estructura y sus promesas que hay para quien es devoto del rosario. También vimos el Vía Crucis, vimos su origen y su estructura, pero faltaron hablar de las promesas a los que son devotos de este rezo. Le pedimos a Cristian que nos ponga a cuadro las promesas para los devotos del Vía Crucis. Estas promesas le fueron reveladas por Jesucristo al novicio de los hermanos de las escuelas cristianas que se llamaba Estanislao, así como otras revelaciones. Su director espiritual le ordenó que escribiera estas promesas para que los devotos del Vía Crucis pudieran conocerla, así como otras revelaciones. Hay otras 20 promesas a los devotos del Vía Crucis que fueron reveladas a Santa Brígida de Suecia y el Papa Pío IX las bendijo. Bendijo estas promesas, quiere decir que las aceptan como correctas, pero no son dogma de fe. Las ponemos en cuadro para que veamos que tenemos algunas promesas a los devotos de rezar el Vía Crucis. Al rezar u orar, sin querer podemos caer en errores y debemos irlos corrigiendo. La propia Iglesia los ha cometido y los tiene que ir corrigiendo. Por ejemplo, de estos errores, por ejemplo, al rezar el Padre Nuestro, a veces decimos, no nos dejes caer en tentación, y se nos pide que le digamos la forma correcta, que es, no nos dejes caer en la tentación, porque podría parecer que nuestra intención es no morir en tentación solamente y lo demás del tiempo permanecer en la tentación, mientras que al decir en la tentación se aclara que es en todo tiempo. En la misma misa, por ejemplo, en el Amén Solemne, que es la parte donde el sacerdote recita por Cristo, con él y en él, lo decíamos todo el pueblo y después se nos pidió que no lo hiciéramos porque solamente el sacerdote es quien debe rezarlo. Un ejemplo más, por ejemplo, decíamos sangre en la consagración, sangre de la alianza nueva y eterna derramada por todos. Así lo decía hasta hace poco, cuando lo correcto es, y ahora ya lo están haciendo, sangre de la alianza nueva y eterna que fuera derramada por ustedes y por muchos. Esto porque viene de la tradición de latín que se hizo incorrecta, pues en latín dice pro vobis et pro multis, quiere decir por ustedes y por muchos, y ustedes se refiere a los apóstoles. Esto pidió el Papa Paulo VI que se corrigiera porque se había traducido mal en el misal romano. Otro caso es, por ejemplo, cuando decimos una sola palabra tuya bastará para sanarme, sanar mi alma, era la forma anterior, una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma, y la forma correcta que actualmente decimos es una sola palabra tuya bastará para sanarme, porque es lógico que Dios puede sanarnos tanto de cuerpo como de alma siempre. Pasamos a nuestro tema del día de hoy, que es María. Vamos a empezar como preguntas y respuestas. ¿Quién era María y cómo era María? Bueno, pues María nació en Galilea aproximadamente unos 15 a 20 años antes de Jesucristo,
Ella era judía, según la tradición fue hija de Joaquín y Ana. Recuerden que no hay apellidos en esa época, esto fue posterior. Fue educada en la ley y la obediencia a Dios, se desposó con José bajo el voto de virginidad, y esto se desprende por su respuesta al arcángel cuando le dice: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Cuando el ángel le anuncia que será madre y ella tuviera la intención o ya estaba desposada con el propio José y tuviera la intención de tener relaciones, podría suponer, bueno, es lógico que voy a quedar embarazada. Ella le pregunta: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Un ángel le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre de ella y que de ella nacería el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Ella aceptó diciendo un sí. Eso es lo que la hace grandísima, ese sí tajante donde dice: hágase, Señor, en mí tu palabra. En ese momento mismo se concibe a Jesús dentro del vientre de María. El bebé sabemos que nació en Belén de Judea y María lo acompañó en diferentes circunstancias, según narran los evangelios de Mateo y de Lucas. Se sabe también que vivieron en Nazaret, ahí formaron su casa. Solo se menciona en lo que conocemos como la vida oculta de Jesucristo, que hubo un extravío cuando Jesucristo era un niño, se supone unos 11, 12 años, se extravía en el templo. Después Jesús inicia su vida pública y María lo sigue acompañando en muchas ocasiones. Un ejemplo de ellos es las bodas de Caná, y en la muerte de Jesucristo la sigue acompañando. También acompañó a sus discípulos después de la muerte de Jesucristo en el cenáculo y estuvo con él en todo su martirio y en su muerte. La tradición sugiere que María murió en Éfeso, en Asia Menor, en la casa de Juan el Evangelista. Eso es lo que podemos deducir de María. ¿Cómo era y cuáles eran sus características? Pues era muy jovencita. Recordemos que en esa época las mujeres se casaban muy pronto. Cuando engendró a Jesucristo, era humilde, pura, decidida, valiente para enfrentar la vida, capaz de callar cuando no entendía, reflexionar y meditar. Aquí hago un paréntesis, ya lo había comentado en un video anterior, pero para que tratemos de ver la grandeza de María, la grandeza de José. Si la vida de Jesucristo la volviéramos una película, que se han hecho varias, imagínense el pleito entre los artistas para saber quién iba a ser María y quién iba a llevar el papel de José, cómo se iban a anunciar los títulos en la pantalla, quién iba primero y quién iba después, con qué dimensiones los nombres. José no menciona una sola palabra en el Evangelio. Eso es grandísimo, es una humildad absoluta, es obedecer a Dios sin entender bien a bien todo lo que venía. Y María tiene una fe ciega y bárbara cuando le dicen: traes en el vientre al dueño de toda la creación, al dueño de todo el universo, y va en un burro y sufriendo dolores de parto y no hay ni siquiera donde se atienda. Por eso es importante resaltar que ella sabía callar cuando no entendía. No es que no haya tenido dudas, simplemente decía: ok, no lo entiendo, esperaré y voy a meditar. Eso es parte de lo que hace muy grande a María. Era preocupada por los demás, servicial, caritativa, gran fortaleza moral, franca, sincera, leal y fiel. Por lo tanto, es un ejemplo para todos los hombres y para todas las mujeres. Su grandeza, ya lo habíamos dicho, no proviene de sus atributos personales, que eran muy buenos, sino que consiste en ser madre de Dios. Si Dios la escogió como madre de Jesucristo, merece toda nuestra admiración. Algunos dicen que María es madre de Jesucristo solo en cuanto a hombre, pero no así en cuanto a Dios. Esta distinción es artificial, nunca la hacemos. No decimos, por ejemplo, que la madre de un presidente es solamente madre del presidente como niño o como joven, pero no ahora que es presidente. Eso de división nunca la hacemos. Ni tampoco decimos que nuestra madre es solamente madre de nuestra parte en cuanto a cuerpo físico, en cuanto a materia, pero no así en cuanto a nuestra alma, la cual fue infundida por Dios. Nunca hacemos esa separación, por tanto no la debemos de hacer tampoco en María. María es la madre de Jesucristo, Jesucristo es Dios, luego entonces María es la madre de Dios. Esto es lo que hace grande a María ante nosotros, y no es debido a los méritos de María, sino a los méritos de Jesucristo. Por eso es grande y no hay que confundirlo. ¿Cuál es la relación de María con la Santísima Trinidad? Primero, es hija predilecta del Padre, tiene una relación con el Espíritu Santo que podría ser equiparable a la de esposos, y por último es madre de Jesucristo. Ojo,
tengamos cuidado, Dios no tiene sexo, no es el Dios ni la Dios, es el creador y es omnipotente, y nosotros tenemos sexo como criaturas. Todo lo que la Iglesia nos enseña sobre la Virgen María brota del propio Evangelio. También se ha cuestionado mucho, ¿Jesucristo tenía hermanos? ¿La Virgen tuvo más hijos? Bueno, en el idioma que hablaba Jesucristo, que era el arameo, no hay muchas palabras para designar grados de parentesco. Para muchos parentescos se usaba la misma palabra de hermanos. Esto se puede corroborar al leer el Génesis, es decir, no solo a los hermanos carnales, sino a los primos y a otros parientes cercanos se les designaba con la misma palabra. Por lo tanto, María se mantuvo virgen y no tuvo otros hijos. Esto lo ratifica al morir Jesucristo, ya que se le encarga a Juan, su apóstol, al decirle: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Es corredentora María de nosotros? Tenemos que recordar que el único redentor de nosotros es Jesucristo, es el único redentor que existe, pero también Pablo nos enseña que cuando nosotros somos colaboradores de la redención, cuando unimos nuestros sufrimientos a los de Jesucristo. María sufrió más que nadie la pasión y la muerte de su hijo, más que nadie. José ya no estaba y los apóstoles en gran medida lo abandonaron, excepto Juan, que era el más joven, pero nadie sufrió más que la Virgen la pasión después de Jesucristo, obviamente. Amaba a su hijo con un amor perfecto, que era un amor grandísimo, y también amaba a los hombres por quienes su hijo sufría y moría, inclusive por lo que lo estaban matando. Es como el equivalente a que viéramos que un hijo al que queremos mucho está matando, lastimando a otro hijo al que también queremos mucho. Por lo tanto, sí es corredentora. ¿Adoramos los católicos a María? No. Claro que no, esto es un error y sería una idolatría e iría contra el primer mandamiento de la ley de Dios. María es una mujer, por lo tanto es una criatura, es la más santa de todas las criaturas, pero la veneramos y la admiramos como lo hacemos con los santos, no más. ¿El culto de María nos distrae del culto a Jesucristo? No, claro que no. Esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro en las bodas de Caná, donde Jesucristo lleva a cabo su primer milagro. Ella le menciona: hijo, se les acabó el vino. Una vez que convence a Jesucristo de actuar, ella le dice a los criados: hagan lo que Él les diga. Ella siempre nos va a referir a quien tiene la solución. La solución la tiene Jesucristo y ella nos ayuda a intervenir por nosotros para que Jesucristo nos haga un milagro, nos haga un favor o nos ayude. El correcto culto de María no nos distrae, sino al contrario, nos conduce a Jesucristo. También se deduce por el aviso que el arcángel le dio cuando le dice: bendita entre todas las mujeres. Eso ya daba pie a que de ahí se anunciaba la grandeza de María en la tierra, y por eso es que hay millares de iglesias dedicadas en su honor y se rezan miles de Aves Marías a diario a lo largo del mundo. Hay quienes confunden y hacen altares a María, a San Judas, etc. Esto es un error, no debemos caer en él. ¿Cuál era la relación de María con Jesucristo? María es primero madre de Jesucristo, pero también es discípula, la más perfecta de sus discípulas, la primera y más fiel seguidora de Jesucristo, la inseparable colaboradora, o sea, ayudaba a las acciones que Cristo llevaba, y por eso es que la comparamos con la luna, porque no es el sol, que es deslumbrante, gigante, abrasador, sino que es el reflejo de la luz del sol. Es nuestra madre y va a ser una criatura con la cual nos podemos identificar, porque finalmente ella es una criatura como nosotros, es una humana. También vamos a ver que las apariciones de la Virgen a veces nos dan origen a advocaciones. Ella, la Virgen María, puede intervenir por amor a los hombres, así lo hace, ayuda a nuestra salvación y por eso a veces se aparece ante nosotros. Normalmente trae mensajes que nos acercan a Dios, y lo hace a través de gente muy sencilla, gente humilde, niños o santos. Tenemos que tener cuidado porque no todas las apariciones son verdaderas. Hay quienes pretenden engañar y lucrar con las apariciones, por eso la Iglesia es muy prudente para pronunciarse a favor o en contra de una aparición. Primero la estudia, averigua, es lenta
para no inducir a nadie al engaño. ¿Qué son las advocaciones? Vamos a contestar esta pregunta. Las advocaciones son un título, referencia o nombre que se le otorga a un lugar, a una figura, a una imagen o a un recuerdo, y literalmente significa el modo de llamar o el modo de designar. Eso es una advocación, el modo de llamar. Por ejemplo, los católicos solemos apodar o llamar a la Virgen de diferentes formas, según el lugar, según la circunstancia en que se apareció, o se le nombra patrona de algún sitio o de algunas personas, etc. Esto no quiere decir que haya una multitud de vírgenes. La Virgen es una sola y es la Virgen María. Para explicarnos esto, también podemos ver que en la Biblia se nos refiere a Jesucristo con diferentes formas. Por ejemplo, le decimos el Señor de los señores, el buen pastor, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, etc. De la misma manera, la Virgen le llamamos de diferentes formas y a eso dan pie a las advocaciones. Dentro de las advocaciones marianas hay de dos tipos. Las primeras son de carácter místico, que son relativas a los dones, misterios o actos sobrenaturales, como son la asunción, la anunciación y la presentación. Hago un paréntesis, la palabra místico, para que lo recordemos, es mirar un poco más allá de lo aparente, de lo superficial. El místico asume la realidad de una manera en otra lógica y podríamos decir que lo místico es lo que nos acerca a Dios, lo que crea cambio en nosotros y nos vuelve mejores hijos de Dios. Eso sería lo místico. Y el segundo tipo de apariciones son las terrenales, que en muchos casos dan lugar a la construcción de santuarios dedicados a la Virgen. Ejemplos de estos santuarios, o los más conocidos de estas advocaciones, son Virgen María, la Virgen Auxiliadora, Nuestra Señora de Fátima, la Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de Luján, desde luego la Virgen María de Guadalupe, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de la Divina Providencia, etc. Tenemos que tener en cuenta que no son las virgencitas, es la Virgen, y hay que evitar la superstición o la confusión. También hay apariciones privadas, por ejemplo, en Italia en el siglo XIX se le apareció María Auxiliadora a San Juan Bosco y en el siglo XVI en España a San Ignacio de Loyola. Esas son apariciones privadas que no forzosamente se dan a conocer el mensaje. Y hay apariciones populares que aún no han sido aprobadas oficialmente por la Iglesia, como por ejemplo en 1947, Montichiari, Italia, a la que se llama Rosa Mística, se permite la celebración de misas en el lugar, pero todavía no está aprobada. En 1981, la más reciente tengo entendido, que es la de Medjugorje, o Medjugorjes, perdón que no sé cómo se diga, llamada Reina de la Paz, y actualmente tiene el juicio suspendido y se permiten peregrinaciones no oficiales al sitio. Como ejemplo, yo vi en la televisión que en Medjugorje hay una persona, es un americano, que lleva a un grupo de feligreses, contacta a una mujer que se supone ve las apariciones de Medjugorje y le dice, ahorita está hablando la Virgen, déjame recibir el mensaje. Ella lo recibe, se lo transmite a este pastor y él a su vez lo retransmite a los peregrinos que lleva. Tiene una iglesia en Estados Unidos, hizo una edificación muy grande y literalmente se adora a la Virgen. Esto es obvio que lo hace con el afán de ganar dinero. A todos les exige que den todos sus bienes y presten todo su servicio de manera gratuita. Y ese es el tipo de cosas en las que no debemos de caer. Hay apariciones no solamente no aceptadas, sino inclusive condenadas por la Iglesia. Voy a mencionar Bayside en Nueva York y Bellunovo en Italia. La siguiente pregunta es, ¿la Virgen María murió o fue asunta al cielo con vida? Bueno, aquí tenemos que distinguir entre la muerte y la corrupción en el sepulcro. La muerte es la separación del cuerpo y el alma cuando morimos.
Y la corrupción en el sepulcro es cuando nuestro cuerpo se vuelve polvo al descomponerse por el paso del tiempo. Un ejemplo es que Cristo sí murió, pero no conoció la corrupción del sepulcro, es decir, su cuerpo no se descompuso. En el siglo IV de nuestra era existía la tradición según la cual la Virgen no había muerto, sino que subió a los cielos sin morir. Esta tradición ha tenido seguidores en diversos momentos de la historia eclesiástica. Yo mismo siempre había pensado que la Virgen no había muerto, así nos lo enseñaban. Sin embargo, según Alastrey, que es uno de los más relevantes mariólogos, la verdadera doctrina que debe tenerse como teológicamente ciertísima es que la Virgen María murió verdaderamente. Hay razones teológicas para llegar a esa conclusión. Ponen aquí en lo que yo estuve estudiando, ponen 4 ejemplos de esas razones teológicas. La primera es que María se uniera o se conformara con su hijo, es decir, padeciera la muerte y así por la muerte pasara a la gloria. De lo contrario, parecería que la Virgen merecía un mejor trato o un mejor fin que el propio Jesucristo siendo Dios. Segundo, es que si la Virgen muere, nos ratifica que Jesucristo se encarnó de una mujer. Si Jesucristo siendo Dios muere y María no muriera, podría llegarse a pensar que habría nacido de una mujer inmortal y por eso era especial. Tercera, la redención humana se llevó a cabo por la muerte de Jesucristo. María es cooperadora, ya lo dijimos, corredentora de esta redención y por lo tanto la Virgen María debe asociarse también a la muerte. Y cuarta y última, nos da el consuelo a nosotros, los humanos, de saber que si la Virgen conoció el trance de la muerte, nos puede acompañar y nos sentimos más identificados con ella. ¿De qué murió la Virgen María? Bueno, la Virgen no murió ni por martirio ni por muerte violenta, tampoco de enfermedad o vejez. Los teólogos afirman comúnmente que la Virgen murió a causa del ardoroso amor de Dios y del vehemente deseo y contemplación intensísima de las cosas celestiales. Es decir, anhelar tanto el cielo, anhelar tanto estar con Dios, con Jesucristo, que por eso muere sobresaltada. Así lo han sostenido muchos santos y desde luego teólogos. Sin embargo, la Virgen no estuvo, ahí sí, sujeta a la corrupción del sepulcro. Esto sí es una tradición unánime, no así como la de la muerte. La Iglesia siempre ha tenido la tradición unánime y Santo Tomás, que es uno de los maestros de la Iglesia, considera que no es justo que sufra corrupción aquel cuerpo que no estuvo sujeto a ninguna concupiscencia. Bueno, la Virgen María y los dogmas marianos, vamos a pasar al último tramo de nuestra plática. Después de la Santísima Trinidad hemos dicho que la Virgen María es un fundamento en nuestra vida de fe, en la vida de los cristianos, además de ser un ejemplo de vida y de muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, de su rol, los atributos que Dios le concedió, que eran muy buenos y bastantes, y por su constante intervención en medio de la historia, la convierte no solo en un personaje histórico digno de ser estudiado, sino de ser admirado y venerado, como ya lo dijimos. El problema es que al ser una criatura y no una diosa, vamos a decirlo así, mucha gente confunde poniendo en duda lo que realmente es María. Por eso la Iglesia ha desarrollado una rama de la teología que denomina Mariología. Lo que hoy afirmamos sobre María la Virgen nace de los concilios y de estos concilios nacen 4 dogmas marianos. Aquí le vamos a pedir a Cristian que nos los ponga en pantalla. Son dogmas de fe. Estos sí tenemos que creer en ellos, son los dogmas de fe y proceden de los concilios y son el primero, la Inmaculada Concepción de María, segundo, la Virginidad Perpetua de María, el tercero, la Asunción de María y la cuarta, la Maternidad Divina. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos dogmas. El primero es la Inmaculada Concepción de María. La concepción es el momento en el que Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica que procede de los padres, cuando inicia la vida. La concepción es el momento en que comienza la vida y cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado. Yo también tenía ese error. No, nos referimos a la Virgen. El dogma declara que María
la bienaventurada Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, y en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio de Dios omnipotente y los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, es que nace sin pecado original. Esto lo decretó el Papa Pío IX. Jesucristo el Salvador, recordemos que es por los méritos de Jesucristo, no por los méritos de María la Virgen. Jesucristo, el Salvador prometido, tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto o pecado. Para esto era necesario o tendría que nacer de una mujer total y absolutamente pura. Por eso decimos, para ejemplificarlo de manera muy práctica, que Dios se fabricó, por así decirlo, un arca de la alianza sin mancha alguna, y esto fue posible por los méritos de Jesucristo, no por los méritos de María, lo repetimos, y esto es lo que la gente a veces confundimos mucho. Para entender este dogma y ver que emana del propio Evangelio, encontré una explicación muy clara, sencilla, que me pareció excelente y aleccionadora sobre todo. Si leemos el texto de Lucas en Lucas 1:28, capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María la siguiente frase, que es la primera parte del saludo y que lo hemos traducido como alégrate llena de gracia o salve muy favorecida o alégrate muy favorecida. El problema es que estas frases, cualquiera de ellas, no expresan verdaderamente la intención de Lucas al escribir este pasaje del Evangelio en griego, ya que no existe una palabra en español, o en este caso de latín, que sirva para traducir con exactitud el saludo del ángel, el cual es jairé que jaritomene. Jairé significa alégrate o salve, y que jaritomene es una palabra compuesta por tres palabras, que, jarito y mene. Jarito indica un estado de gracia pleno, es decir, sin pecado. Estar en gracia es estar sin pecado, recordemos eso. La palabra que, al principio de la palabra, le pedimos a Cristian, ahorita nos va a poner la palabra, el misterioso significado de la palabra que jaritomene. La palabra que al principio de la palabra indica que jarito está gramaticalmente en tiempo perfecto. Esto significa que es presente, pasado y futuro, y que el estado de gracia entonces siempre ha estado presente en María desde siempre y para siempre, es decir, en todo tiempo, en tiempo eterno. Por último, la palabra mene, de que jarito mene, al final de la palabra mene convierte en participo pasivo. Dicho de manera sencilla, María está llena de gracia no por sí misma, sino porque alguien le dio esa condición. En resumen, la palabra que jarito mene podría decirse, significa llena de gracia desde siempre y para siempre, porque alguien te creó así en esa condición. Si lo traducimos de esta manera, queda claro que el dogma de la Inmaculada Concepción de María procede de la propia Biblia. Este problema lo tuvo San Jerónimo de Estridón, que fue la primera persona que tradujo la Biblia completa del griego al latín y usó por usar la expresión en latín de gratia plena, que traducimos como gracia plena o llena de gracia. Al entender el significado de esta palabra es más sencillo entender el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Para contrastar esto, podemos ver que en la misma traducción, en Hechos capítulo 6, versículo 8 de San Lucas menciona que Esteban estaba lleno de gracia y poder. En este caso, San Jerónimo no usa la palabra que jaritomene, sino que usa las palabras plebes jaritos. La diferencia es que plebes jaritos significa estado de gracia, pero en ese momento, no de manera eterna, como en el caso de la Virgen María. El dogma de la virginidad perpetua de María, creo que es bien claro, es el dogma mariano que afirma la Iglesia, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos, por eso se le conoce como la Santísima Virgen María y estaba programado así, o planteado así desde el Antiguo Testamento. En el concilio de Constantinopla, que data del año 553, se le otorga a María el título de la Virgen Perpetua y así está anunciado en el Evangelio. Siguiente dogma, que es el tercero, la anunciación de la Virgen María, la asunción de la Virgen María.
La Virgen Inmaculada, ya quedamos, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, al término de su vida, es decir, cuando murió, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y fue enaltecida por Dios como reina del universo. Este dogma se proclamó por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 y decretó el Papa que la solemnidad quedara para el día 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de María, para los días 15 de agosto, para su celebración en el calendario litúrgico. ¿Por qué decimos la Asunción de María y no la Ascensión, como cuando hablamos de Jesucristo? Bueno, el caso es que el misterio de la Asunción consiste en que, entre otras cosas, en que la Virgen María es elevada, ascendida por los ángeles y no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla al final de sus días, por eso históricamente se ha retratado rodeada de ángeles que la elevan a las nubes. Jesús, en cambio, sube a los cielos por sus propios medios, pues es el propio Dios. Por último, el dogma de la maternidad divina de María, que ya lo platicamos desde el inicio, es el fundamento del culto mariano, donde Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es dos personas en una, sino una persona que integra dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina, así como nosotros tenemos cuerpo y alma, él tenía la naturaleza humana, la naturaleza divina. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así la madre de Dios. Esto, cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 para discutir ese tema y llegaron a la conclusión de que María, la Virgen María, es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. El Papa Clementino así lo afirmó en el Concilio de Efeso. Así queda alabado. Hasta aquí nuestro tema de María. Ojalá y les haya servido. Nos vemos en el próximo, si Dios quiere. Que tengan buen día.